El castillo de Belmonte es considerado uno de los castillos medievales mejor conservados de Castilla-La Mancha. Fue construido a mediados del siglo XV por Juan Pacheco, marqués de Villena, en un momento de profundas tensiones políticas y luchas por el poder en la corona de Castilla. Durante la guerra sucesoria, este castillo se alineó con el bando de Juana la Beltraneja, frente a Isabel I de Castilla. Tras el conflicto, el castillo de Belmonte perdió su papel estratégico y con el paso del tiempo fue abandonado hasta llegar a un estado de ruina considerable. En la segunda mitad del siglo XIX, una de sus propietarias, Eugenia de Montijo, impulsó una gran restauración del edificio. Aunque el castillo es medieval en su origen, el patio que vemos hoy es fruto de una restauración del siglo XIX. Tras siglos de abandono, fue reconstruido siguiendo los criterios de la época, reinterpretando cómo debía ser un castillo medieval, más que reproduciéndolo exactamente. Actualmente el castillo ofrece una visita guiada teatralizada, que recomiendo muy fervientemente.